Milagro en la colina. Escrito por Pecas TG. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 11. Iría en el coche hasta la estación de autobuses, pero tenía que encontrar una manera de devolvérselo. Tenía que dejarle todo lo que era suyo, excepto su maltratado corazón. Se acercó a la estación de servicio donde solía comprar gasolina. ¿Me cambias el aceite, Albert?, le dijo al hombre que atendía a la gasolinera, quien había resultado ser su amigo Albert. Claro, Candy, repuso él sonriendo. ¿Y me harías el favor de llevar el coche a casa? Desde luego que sí, dijo extrañado por su petición. ¿Sucede algo? No, es solo que me iré de viaje por unos días. Es curioso, yo también me iré de viaje en unos días. ¿Te gusta mucho viajar? Digamos que sí. Albert lanzó un silbido al meterse en el coche. Candy dirigió una última mirada al automóvil y luego se dio la vuelta y se marchó. Adiós, Albert. Debo marcharme ahora. Había que caminar un poco hasta la estación. Cuando llegó, echó la carta para Tom y Diana en un buzón, retiró la maleta de la consigna y la facturó. Tuvo un momento de pánico al pensar en todo a lo que iba a tener que enfrentarse sola. Pero si siempre he estado sola, se dijo. ¿Qué diferencia hay ahora? Terry, dijo una vocecita en su interior. Después de un largo trayecto, del que apenas si se dio cuenta, llegó muerta de cansancio a New Jersey. Alquiló una habitación en un hotel que estaba cerca de la estación de autobuses y nada más caer en la cama se quedó dormida. Hacía días que no dormía más que unas pocas horas y el cuerpo le estaba pidiendo a gritos un descanso. A la hora en la que tenía la cita con el doctor Stewart, tomó un avión para Seattle y el sábado otro para Anchorage. Tenía una confusa impresión de tierra, ruido y agua, ya que todo lo demás lo había olvidado, excepto el recuerdo de Terry, del que se proponía librarse en cuanto llegara a los extensos territorios helados de Alaska. De todos los sitios del mundo, Alaska sería al que menos se le ocurriría a Terry ir a buscarla, si es que tenía alguna intención de hacerlo. Alaska, el más grande de los 50 estados, sería un sitio excelente para desaparecer. Anchorage, en septiembre, era un sitio cálido y húmedo. Candy echó la culpa al calor de lo cansada que se sentía y comprendió que tenía que ir enseguida al médico. Habían pasado ya más de 6 semanas desde su último reconocimiento y se daba cuenta de que no se encontraba todo lo bien que debía encontrarse. Aún así, no salió del hotel durante 2 días, sintiéndose demasiado cansada como para ponerse a buscar un apartamento o un empleo. Tomó un autobús que el recepcionista del hotel le había dicho que recorría casi toda la ciudad y se bajó en una zona densamente poblada. Parecía una chica del campo que estaba visitando la ciudad, pero Anchorage no era lo que a ella le hubiera gustado. Tenía apenas la tercera parte de la población con la que contaba Chicago y estaba enclavada en un abrupto acantilado, desde el que se veía la ensenada de Cook, que estaba a poco más de 300 metros por encima del nivel del mar. El jueves tomó su historial laboral y se fue a recorrer hospitales, encontrándolos tan nuevos como el resto de las cosas que había en Anchorage. En el segundo hospital en el que se presentó una solicitud, la recibieron con los brazos abiertos. Judy, la jefe de enfermeras, le dijo con una sonrisa: «No tiene usted idea de lo necesitados que estamos de enfermeras con su experiencia. El elevado coste de la vida que hay aquí hace que la mayoría se vayan a trabajar a las grandes compañías y no las culpo». Lanzó un suspiro y añadió: «¿Cuándo puede usted empezar?» «El lunes», repuso Candy con alivio. Le dio solamente las referencias del Hospital Santa Juana de Chicago y del de veteranos de guerra, ya que no quería que llamaran a New York y les dieran así una idea de en dónde se encontraba, si es que le interesaba a alguien. Se alegró de que el pabellón de enfermeras tuviera muchas habitaciones, dejó sus cosas en las que le asignaron y se dirigió a la clínica. Los reconocimientos médicos eran gratuitos.
Deberías ver lo ahorrativa que soy, Terry, pensó. Después de hacerle el reconocimiento, el médico le preguntó: ¿Cuánto hace que perdiste al niño, Candy? 8 semanas. Siendo enfermera deberías haber sabido estas cosas. Sí, señor. El médico examinó los resultados y continuó. El número de glóbulos rojos es bajo y además tienes una ligera infección renal que habrá que tratar con antibióticos. Vuelve a verme dentro de 4 días. Y quiero decir 4 días, Candy. Los antibióticos dieron resultado y empezó a sentirse mejor, aunque el frío que notaba en su interior persistía a pesar de las altas temperaturas. Se habituó a la rutina del hospital. Al cabo de un mes empezó a hacer horas extraordinarias. De 2 horas más cada día pasó a trabajar 6 días a la semana. El hospital tenía necesidad de sus servicios y ella no soportaba pasarse su tiempo libre pensando en cosas que era mejor olvidar. El excelente sueldo con una paga adicional por el elevado coste de vida, el vivir en el pabellón de enfermeras y comer en el comedor del hospital, le permitía ahorrar un dinero que destinaba a saldar la deuda que tenía con Terry. Todo era muy conveniente, frío y calculado, y así era como quería que siguiera. El día que había planeado entregarle el cuadro a Terry, hizo un turno doble para estar segura de dormir todo el día sin pensar en él. Aún así se preguntó si Slim habría acabado el cuadro de La colina. A primeros de noviembre empezaron las primeras nevadas. Candy recorrió los pocos metros que separaban el hospital del pabellón de enfermeras. Acababa de terminar el turno de 11 a 7 de la mañana y los copes de nieve revoloteaban a su alrededor con toda su delicadeza y sencillez. Y su fatalidad, ya que pronto habría multitud de accidentes a causa de la nieve. Se quedó parada en medio del aire helado, recordando primero New York y luego Chicago. Se preguntó qué es lo que estaría sucediendo en aquella otra parte del mundo. ¿Seguiría la señora Mary teniendo la casa sin una mota de polvo? ¿Habría matorrales arremolinados por el viento en la entrada? ¿Tendrían los niños del hogar de Pony bastante penicilina para combatir los resfriados? Ay, que el cielo les ayude. Yo no puedo hacerlo ahora, pensó. El cielo plomizo y sombrío reflejaba la desesperanza de su corazón, sentimiento que había llegado a aceptar como algo permanente. Aquella era una de las veces en que no podía apartar sus pensamientos de Terry, de la suavidad de sus caricias, de su ternura, pero de pronto recordó lo súbita y amargamente que había acabado todo. Echó a andar rápidamente por la nieve, maldiciendo la humedad que le llegaba hasta los huesos, intentando huir del pasado. Deseó que el viento helado congelase la tristeza de su corazón, suavizando así el dolor que la embargaba. Durante las vacaciones de Navidad sustituyó a todas las compañeras que pudo, para que tuviesen así oportunidad de ir a ver a sus familiares. Rechazó varias invitaciones, no queriendo entrometerse en vidas familiares ajenas. El tiempo empezó por fin a cicatrizar sus heridas y el dolor que sentía se convirtió en un sordo malestar, que al menos era soportable. De este modo conseguía estar varias horas sin pensar en Terry. Empezó a escribir un diario acerca del trabajo que hacía y de las pocas actividades en las que participaba, como eran las obras del grupo de teatro del hospital, pensando en mandárselo algún día a la señorita Pony y a la hermana María. Por el momento no, todavía no debían enterarse de en dónde estaba. En febrero empezaron los preparativos de la fiesta de las pieles de Anchorage. Por primera vez, Candy se interesó por algo que tenía lugar fuera del recinto del hospital. La ciudad hervía de actividades. Candy contempló, llena de admiración, los hermosos animales que sus dueños tenían ya listos para el campamento de trineos arrastrados por perros. ¿Te gustaría ir, Candy?, le preguntó Judy. ¿Puedo conseguir entradas? Candy y Judy se habían hecho amigas, ya que Candy era alguien en quien se podía confiar y estaba dispuesta a hacer no solo sus turnos, sino cualquier otro que Judy le pidiera. Esta última se quedó mirando a la chica que estaba junto a la ventana, sorprendida por la profunda tristeza que reflejaban los ojos de Candy. Incluso cuando sonreía, sus ojos permanecían melancólicos, fijos en imágenes que parecían llenarla de pesar. «Tengo un vestido rojo que apenas me he puesto y que seguro te va, Candy», le dijo. «¿Qué te parece si vamos al baile del sábado por la noche? Con él se acaban las fiestas.
El doctor Michael y su esposa me pidieron que fuera, y aunque no quisiera estar de más, si tú vas me animaré yo también. Candy la miró con expresión dubitativa. Hace años que no bailo, Judy. Había algo en su interior que le decía que debía aceptar la invitación. ¿Qué más da? Anímate. Será divertido arreglarse para salir. Madre mía, vas a ser la más guapa del baile. El sábado, a las 9 en punto de la noche, llegaron a la sala del baile donde se celebraba la fiesta, a la que asistía toda la población de Anchorage, o al menos eso le pareció a Candy. El doctor Michael y su esposa, una rubia pequeñita que se llamaba Mia, les presentaron a tanta gente que al final a Candy le daba vueltas la cabeza. El vestido que llevaba era de un rojo brillante que resaltaba el tono suavemente blanco de su piel. Era de talle ajustado y luego se abría en una amplia falda que al moverse cuando Candy andaba dejaba ver unas sandalias plateadas. Fuera la nieve seguía cayendo, pero allí dentro, bajo las brillantes luces de la sala, no hacía el más mínimo frío. «No puedo creer que este sea nuestra Candy», dijo el doctor John, cirujano jefe del hospital. «¿Quién ha conseguido arrastrarla hasta aquí?» «Judy», repuso ella sonriendo. «Voy a hacer como Cenicienta y desapareceré a medianoche». «Oh, no», replicó el médico. «No haga eso». Aquello parecía romper el hielo entre ella y los demás. Se vio arrastrada de unos brazos a otros hasta que ya no pudo más y se acercó a su amiga. «Me voy a casa, Judy», le dijo. «Tú quédate, yo tomaré un taxi». Judy se echó a reír. «Yo también, vamos». Se despidieron de todos y fueron al apartamento de Judy a tomar un café. «Me la he pasado muy bien, Judy. Gracias», le dijo Candy. «¿A cuántos pretendientes has rechazado?» «A ninguno», replicó Candy sonriendo. «Tonterías, sí lo sabré yo. Debe haberte hecho realmente mucho daño para que te hayas convertido en una persona tan indiferente». Candy se puso tensa y sintió que palidecía. «Sí, es cierto», dijo con un hilo de voz. No dio más explicaciones y Judy no siguió con el tema. No era del todo cierto que no le hubieran hecho proposiciones. El doctor John la había invitado al rodeo que iba a tener lugar en primavera en el rancho que tenía en Wyoming. «¿Sabes montar a caballo, no, Candy?», le preguntó. «Sí», contestó Candy recordando cómo se había reído de ella Terry cuando salieron a cabalgar juntos. «Entonces, ¿qué te parecen unas vacaciones con todos los gastos pagados en las tierras salvajes de Wyoming? Te garantizo que tus mejillas adquirirán un tono sonrojado». El doctor John estaba divorciado y era muy popular entre las enfermeras, pero Candy rechazó su invitación. «Gracias, pero ya he planeado mis vacaciones y Judy me estrangularía si las cambiase ahora». No añadió que una vez que se fuese de vacaciones del hospital ya no volvería. A finales de junio habría ahorrado dinero suficiente como para saldar la deuda que tenía con Terry y poder mantenerse hasta que encontrara otro trabajo. El lunes por la mañana, Candy miró desde el despacho de Judy las lejanas cumbres nevadas de la cordillera de Alaska. Costaba trabajo creer que una ciudad tan moderna y bulliciosa estuviera enclavada tan lejos de todo, en un sitio tan inhóspito y tan frío. «Cuando me marche de aquí, voy a ir al Sahara», se dijo. «Desde el verano pasado no he vuelto a entrar en calor». Judy no le había vuelto a preguntar nada más sobre su vida y Candy había preferido no contar nada, ya que le parecía que no iba a servir de nada hablar de ello. Todavía no se había decidido a darle la noticia de que en el verano se marcharía de Anchorage. En el diario que estaba escribiendo para la señorita Pony y la hermana María, trató de describir el entorno lleno de belleza y misterio que la rodeaba. «Tengo una sensación extraña cuando paseo por un sitio que aquí llaman el Parque del Terremoto. En otro tiempo fue un barrio importante, pero ahora está sepultado bajo toneladas de tierra. Para mí, Alaska es un feroz enemigo. Los inviernos son crudos, pero en primavera hay peligro de inundaciones producidas por el deshielo. Sin embargo, la gente sobrevive y siente cariño por esta tierra. En cuanto a mí, mi primer amor es el hogar de Pony». No estaba segura de por qué había añadido aquello último. Continuará.